¿Por qué se llama violencia de género? Estamos hablando del ejercicio de la violencia de un sexo sobre otro, pero en realidad nos estamos quedando cortos cuando decimos de un sexo sobre otro, porque hay personas, por ejemplo, que nacen con un cuerpo masculino y que no se sienten hombres y que se sienten mujeres. Entonces se determinó un cambio de utilización de palabras de sexo por género, porque sobre todo con la amplitud sexual en que se está viviendo en este momento de la historia, ya no podemos hablar de sexo solamente masculino y femenino. Entonces, esta violencia es una violencia ejercida, digamos, género más fuerte sobre otro que se supone que es más débil, Tal vez físicamente sí, pero no necesariamente. Es el ejercicio de ese poder de uno sobre otro, de un género sobre otro género. Por eso que utilizamos la palabra género y no sexo. Porque las personas, por ejemplo, que pueden ser gays o lesbianas, también reciben, justamente por su condición o su elección sexual, reciben muchas veces violencia, y esto también es violencia de género, porque usualmente se suele asociar violencia de género solamente a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Y en realidad es bastante más amplio, mucho más en los tiempos que corren, donde la cuestión de la sexualidad cada vez se está legitimando más socialmente. Por eso es que se hace tanto hincapié en el género y no tanto en el sexo. Si tomamos como ejemplo una relación patológica de un hombre sobre una mujer que ejerce violencia, ahí sí podemos introducir las características que vos me pedís. Entonces podríamos decir más genéricamente las características de un victimario y de una víctima. La víctima usualmente tiene una autoestima prácticamente degradada, con mucha situación de dependencia y de idealización hacia la figura de este otro que la somete. Y el sometedor es una persona que intenta todo el tiempo aislar a la víctima, desde sus dichos, desde la diaria, minimizándola, humillándola, hasta empezar a aislarla de su propio núcleo de familiares y amigos, porque de esta manera le va quitando fuerza. Lo que necesita el victimario es sentirse poderoso frente a esta víctima, y va cada vez más corroyéndole su autoestima, y lo hace de esta manera, y la víctima se termina creyendo esta situación, termina creyendo que esto que le dice el otro en realidad es la verdad. Paradójicamente, aunque nos parezca extraño, el victimario es una persona insegura que tiene que recurrir a esta forma o a esta modalidad para sentirse fuerte, pero con otros no lo hace de esta manera, con un par no se conduce de esta manera. Por eso es muy frecuente ver que los victimarios son personas que tienen hacia afuera de la casa un perfil, que es un perfil golpeador, humillador, y hacia afuera un perfil totalmente diferente, como una persona muy agradable, muy correcta, muy seductor, con mucha capacidad de convencimiento, pero en casa se maneja de una forma totalmente diferente. Y la violencia la puede ejercer en forma física o en forma emocional o verbal. Te comentaba fuera de audio, que me parece interesante ya que hoy es el Día Internacional de la Violencia de Género. Te lea un párrafo interesante donde resume un poco las características de la víctima, del victimario, y de cómo es esta problemática que lamentablemente cada vez está más extendida y en crecimiento, digamos. Y en una familia en donde hay violencia de género, en un caso más habitual como el que mencionabas, ¿es normal que esa violencia se llegue a ejercer hasta los hijos, si es que hay? Sí, en ese caso nosotros ya denominamos eso violencia doméstica, porque el victimario ejerce violencia sobre todos, no solo por una cuestión de género o de sexo, sino que con cualquiera con el cual se pueda sentir poderoso. Hasta incluso los ancianos pueden entrar también en esa situación. Entonces ya es violencia familiar. El perfil, y esto también es interesante, el perfil del victimario, digamos desde el punto de vista técnico, a veces puede ser una persona con características psicopáticas, a veces se trata de trastornos de personalidad graves, y a veces se trata de personas con consumo de estupefacientes, digamos, el alcoholismo u otro tipo de drogas. Se mezclan las variables. Por eso es bastante complicado determinar un perfil, porque
Cualquiera de estos cuadros que te cité tendrían algunas de estas características o todas, y siempre estamos hablando de una persona que se inviste como victimario. Entonces, siempre son personas que necesitarían de ayuda psiquiátrica en algunas ocasiones y o psicológicas o ambas. Como te dije por ahí también el otro día en el tema de bullying, las dos, víctima y victimario, necesitan ayuda. Son dos personas que están requiriendo ayuda en el fondo. Esta lectura porque me pareció interesante, porque creo que para el oyente es sintético y fácil de entender. Esto está dirigido a las mujeres en realidad, o a aquellas personas que sufren violencia de género. Cuando sentís que todo está perdido, si él se aleja de vos, estás amando demasiado. Cuando pensás que sin él la soledad se convierta en tu única compañía, estás amando demasiado. Cuando vivís hambrienta del amor y por lo tanto estás dispuesta a soportar lo insoportable para mantenerlo a tu lado, estás amando demasiado. Cuando tu relación perjudica tu bienestar emocional e incluso nuestra salud e integridad física, estás amando demasiado. Cuando disculpas su mal humor, su mal carácter, su indiferencia, sus desaires y problemas debido a una niñez infeliz, estás amando demasiado. Cuando estás dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches de tu relación, estás amando demasiado. Cuando estás a la expectativa de sus deseos, necesidades y caprichos, sin tomar en cuenta tus sueños, estás amando demasiado. Sé valiente y no pienses que por una ruptura tu vida se termina. Aprovecha tus años y si no te han valorado en su momento, ellos se lo pierden. Recordá que esta vida es única e irrepetible y no vale la pena desperdiciarla en lágrimas y sufrimiento. Saca a flote tu verdadera belleza, que es tu esencia. Valórate, no dejes que las ofensas dañen tu vida. Mírate al espejo y date cuenta qué es lo que expresás. Tal vez tengas una mirada triste, tímida o vagabunda. No te quedes esperando que pase el tiempo y ver cómo éste se lleva los mejores años de tu vida. Cambia de vida ya.